¿Sabías que Amalek no es solo un enemigo del pasado, sino una fuerza interna capaz de detenerte y de castrar tu futuro? Quédate en este video y estaremos explicando desde la mística judía y la Torá el código secreto de Amalek. No olvides suscribirte, darle a la campanita y comparte tu comentario reflexivo. Y ahora sí, vamos a iniciar. ¿Quién es Amalek? Esto es importante. Amalek son los descendientes de Jacob que cuando el pueblo de Israel cruza el Ian Sof, el Mar Rojo, toman la decisión de ir a vengarse de ellos porque ellos consideraban que su antepasado Jacob le había robado la primogenitura a su abuelo Esaú. Amalek significa literalmente el que lame la sangre. Desde ya, la significancia que su nombre posee, podemos ver la fuerza destructora que Amalek posee. Para muchos estudiosos, para muchos maestros, para muchos rabinos, Amalek es peor que el mismo Hasatán, porque destruye la vida y no descansa hasta que detiene a la persona en su totalidad. Lo primero que nos encontramos en el texto, estamos en Shemot 17, en Éxodo 17, es que el Eterno, Hashem, le ordena a Moshe Rabbeinu, a Moisés, que tome dirección desde el desierto de Sin hasta Refidim. Aquí, en Refidim, se armó un altercado porque el pueblo se empezó a quejar por la falta de agua. Es interesante ver que Refidim significa lugar de descanso. Esto nos muestra que el plan del Eterno era que ellos descansaran allí, que el plan de Dios es que ellos estuvieran confortables. Pero al entrar la queja, al entrar el lachón hará, la lengua mala, empezaron a quejarse. Una de las cosas que más daño le hace a la persona es la queja, porque la queja no te permite ver las posibilidades que tienes de frente, no te permite aprovechar las oportunidades y te hace olvidar todo lo que has logrado y lo que has vencido. Como justamente le pasó al pueblo de Israel en Refidim, que reitero, en lugar de descansar se empezaron a quejar y olvidaron que ya anteriormente Dios les había provisto de agua. Recordarán el caso de Mara, las aguas amargas, donde se encontraron con un episodio parecido. Ahora se encuentran con el mismo escenario. ¿Por qué? Porque si uno no aprende la lección, te pueden repetir nuevamente la experiencia, porque debes aprender, y eso es sí o sí. Así que ellos tenían que ya con la experiencia previa haber actuado pues de otra manera, pero la queja los llevó a la ruina en ese momento. Le exigen agua a Moisés, en lugar de orar, en lugar de elevar una rogativa, en lugar de hacer uso de la tefilá, se quejan con Moisés. Por eso Moisés le dice, pero pidan a Dios. El plan de Moisés era que ellos lo hicieran amablemente. Aquí entra el temor. El temor es peor que el miedo, porque el miedo es a algo específico. De momento, Dios no lo quiere, estás en tu ciudad y entra un huracán, ¿sí? Puedes experimentar el miedo y sentir ansiedad y tomar todos los cuidados posibles para que la tormenta no te afecte. Pero el temor es muy distinto porque es a algo que podría pasar. De momento la persona está bien, está en salud, pero tiene el temor de que puede morir. El temor inhibe. El temor, inclusive esto está ya demostrado por las neurociencias y también por la psicología, va en detrimento del sistema inmunológico y entonces vienen las infecciones a través de las enfermedades oportunistas. Si te fijas, desde el inicio hasta el fin, la Torá, el Tanaj, la Biblia está llena de pasuk, de textos bíblicos que nos instan a no tener temor. Así que entonces,
Dios le dice a Moisés que se ponga delante de la roca y que él iba a estar allí, ¿sí? Y que entonces, pues, golpeara la roca. ¿Cómo que golpeara la roca? Porque esto estaba haciendo una sublimación, se estaba orientando lo que el pueblo debía cargar hacia la roca. Por eso la roca entonces carga con el golpe que el pueblo debía recibir por este acto de haber violado las misbot y de haber dudado y quejarse. El lugar es nombrado Masá Meribá, que es el lugar de la queja. Masá es la tentación y Meribá es el altercado, el pleito que no conduce a nada. Distinto a un conflicto bien manejado que nos puede hacer crecer de manera extraordinaria. El santo bendito sea. Entonces se da el conflicto con Amalek. Ya sabemos que Amalek son los descendientes de Esaú. Pero cuando entra Amalek, Amalek entra cuando el pueblo duda, porque justamente la gematría de la palabra Amalek suma 240, que es el mismo valor numérico de la palabra Safek, duda. Amalek entra cuando se produce en ellos la duda. Esto produjo una cisura en los atributos de la divina misericordia y le dio entonces la vía a Amalek para que pudiera entrar y atacar al pueblo. Atención, ojo con eso. Amalek entra cuando entra la duda. La duda abre los caminos para que uno sea detenido en todas las áreas y aspectos de la vida. Así que entonces Amalek entra al escenario cuando el pueblo hace uso de la incredulidad. Aún así, Dios muestra su bondad y su misericordia y estuvo dispuesto a ayudarles, como precisamente sucedió. Así que entonces Moisés le dice a Josué: toma para ti hombres valientes, hombres fuertes, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Por qué Moisés le dice a él: toma hombres para nosotros, si en realidad Josué era su ayudante? De aquí derivan los sabios de bendita memoria que un buen líder no solo se preocupa por su honor, sino también por el honor de sus subalternos. Oro para que tengamos líderes de la naturaleza y calibre de Moisés. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito seas. Así que entonces, en ese momento, se da el conflicto bélico, se da el enfrentamiento, se da la batalla. ¿A quién ataca Amalek? Amalek ataca a las personas que venían fuera de las nubes de gloria, fuera de la protección divina. Esos descarriados es que Amalek ataca. El pueblo entonces sale para ir a salvar a aquellos hermanos. Qué hermoso es cuando alguien, sin importar el lugar donde esté y la posición donde esté, se preocupa también por el bienestar de su comunidad, por el bienestar de su entorno y por el bien del lugar donde vive, porque al final el bien también es para él mismo. Así que entonces Moisés sube al monte a orar y levanta las manos. Cuando él mantenía las manos alzadas, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando las manos se le cansaban y las bajaba, Amalek era quien prevalecía. ¿Por qué hay un misterio aquí? ¿Es esto acaso un acto de magia? Que Moisés levanta las manos y el pueblo gana. Moisés baja las manos y el pueblo pierde, y entonces ¿quién está triunfando? Es Amalek. ¿Es acaso esto un acto de brujería? Por supuesto que no. No y mil veces no. Hay aquí dos misterios. Misterio número uno: Moisés mantiene las manos levantadas para que cuando el pueblo lo vea, sienta la inclinación de dirigir sus pensamientos hacia arriba, hacia el Eterno, hacia el Señor, y entonces ellos vencían. Pero hay otro dato allí muy importante. Ojo con esto. Y es otra variable interesantísima. Cuando Moisés levantaba las manos, estaba incidiendo en los astros.
porque Amalek había calculado a través del mal uso de la astrología cuándo era el momento más oportuno para atacar a Israel. Recuerden que todo tiene su tiempo. Así que entonces Amalek determinó el momento preciso para atacar y vencer. Moisés, que es un profeta y conoce los elementos sobrenaturales y sabe lo que está sucediendo, entonces también está levantando la mano, levantando una plegaria al Eterno, que es quien controla los astros. Así que entonces él logra que el sol se detenga y esto alteró la planificación y el orden que Amalek estaba siguiendo en la batalla. Al perder el norte, al perder Amalek la guía, entonces esto favorecía al pueblo de Israel. Interesantísimo para nosotros. Todas las soluciones de los problemas que enfrentamos no están en este mundo. Están en las manos del Señor, están en los mundos superiores. Por eso, si tú quieres vencer aquí, en el mundo de las causas, debes ir arriba, a donde se originan todas las causas que en este plano de Malhut, que en este plano de la fisicalidad se producen. El santo bendito sea. Así que, con su oración, Moisés logra detener el movimiento del sol y entonces el pueblo empieza a disfrutar de las mieles de la victoria. En un momento dado, las manos de Moisés se cansaban, claro está. Así que vinieron dos personas aquí. Aquí entra Ur y aquí entra, pues, Aarón. Aarón representando el sacerdocio y Ur representando la parte cívico-judicial. Y esto nos muestra lo que es una verdadera comunidad. Hoy en día tenemos muchos barrios, pero pocas comunidades. Comunidad significa que los individuos viven en comunión y que los problemas que surjan entre todos buscan la mejor solución para solventar los problemas que enfrentan. Eso es una comunidad y así todos crecemos porque nadie hace nada solo. Vamos a profundizar entonces aquí en un pensamiento muy interesante que tiene Albert Einstein, y es que en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el saber. Esto ameritaba una solución para que Moisés tuviera las manos levantadas para que el pueblo obtenga la victoria. Así que Moisés no tenía tiempo para pensar en esto, pero allí estaban Ur y estaban Aarón, que tienen una solución entonces ingeniosa. Buscan una piedra para que Moisés se apoye y cada uno a su lado le sostiene las manos. A través de esto entonces pudieron solucionar el problema del momento. Recuerda que todos nosotros debemos buscar soluciones, porque si solo nos enfrentamos a hablar lo negativo del problema, estamos siendo parte del problema y no estamos del lado de la solución. El santo bendito sea. Ellos vencen, obtienen, Dios les da la victoria a través de esta práctica ingeniosa y esta intervención de Moisés, pero también hay que darle el mérito a Ur y a Aarón, que fueron los que tuvieron esta ingeniosa idea en este momento de dura prueba y de calamidad. Obtienen la victoria. Moisés levanta un altar. Josué con los valientes derrotaron al ejército de Amalek. Y entonces, en honor al Eterno, Moshe Rabbeinu, Moisés, erige un altar y le llama Yahweh Nisi. El Señor es mi estandarte. El estandarte era esa bandera que usaban los reyes y los ejércitos en la antigüedad, que era lo que le daba la dirección, mantenía el ánimo en alto de los soldados, pero también estaba el sello del rey y esto les daba a ellos entonces sentido de identidad y de pertenencia. La guerra con Amalek. Después de que se da este acontecimiento, entonces Hashem le ordena a Moisés, Dios le ordena a su siervo Moisés que escriba esto en la Torá. Pero no solo se escribió en la Torá, esto también se escribió concomitantemente en otro libro, el cual se considera que se perdió durante el viaje, durante la travesía. Dice que esta guerra va a ser
constante, para que no se olvide. ¿Por qué? Porque el pueblo iba camino al monte Sinaí, a la recepción de la Torá. Y Amalek lo que hace es que bloquea el camino del pueblo para que no llegue donde debe llegar. El objetivo de Amalek era enfriar la fe del pueblo. Era que el pueblo no pudiera llegar al punto donde Dios quería que llegara para que recibieran los documentos más importantes que se han depositado en esta tierra, que es la Torá, de donde todas las Biblias que conocemos hoy han sido traducidas a Kadosh Baruj Hu. Así que es una guerra eterna. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Cuál es el mensaje con el que nosotros nos quedamos? Como estipulamos desde el inicio, la guerra con Amalek no solo fue ese momento histórico. Todos nosotros tenemos un Amalek interno. Y usted lo va a ver en todas las ciencias y en todas las culturas. Le llaman de distintos nombres. ¿Sí? El psicoanálisis le llama el inconsciente, que es esa fuerza incorpórea de la cual no tenemos conciencia, pero que está allí y es donde están todos los vacíos, todos los problemas existenciales, todas aquellas cosas de las cuales el individuo no tiene conciencia en el momento, pero que están allí presentes y que si no se manejan pueden ser neurotizantes para el individuo. Pero también Amalek se manifiesta en tu interior, esa duda. Quieres lograr algo, quieres hacer algo. Mucha gente no emprende por la duda y esta duda les trae temor. Lo peor que te puede pasar es darle paso a la duda que llama al temor, porque justamente donde hay temor falta también amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amalek puede ser ese jefe que también te hace frente en el lugar donde trabajas. Amalek puede ser ese líder que tienes, que te tiene sentado y no te deja crecer, aún sabiendo el potencial que tienes. Pero Amalek también puede ser, inclusive, atención, mucha atención, un familiar. Sí, hay familiares que pueden ser Amalek, que te humillan, que castran tu identidad y que hacen todo lo posible para destruir tu valoración personal, es decir, tu autoestima. Así que hay que identificar los Amalek internos, porque está dentro de nosotros, pero está allí para empujarte. Sí, depende. Recuerden que tenemos las opciones y nosotros decidimos, y lo vemos en Devarim, lo vemos en Deuteronomio, cuando el Eterno les dice al pueblo: aquí pongo ante ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, y el resultado de elección. Nosotros decidimos si nos detenemos a chuparnos el pulgar en una esquina escuchando a Amalek, haciéndole caso a Amalek, o si por el contrario tomamos todas las medidas para salir adelante y demostrarle a Amalek que realmente no era como decía, sino como el cielo lo estableció. Amalek representa todo aquello que pretende enfriar tu conexión con Dios, que pretende enfriar tu emuná, tu fe auténtica, y que no quieres que llegues a ese momento diario de conexión con Dios. Para vencer a Amalek, el punto número 1, no se puede negar. Hay que reconocer su existencia, hay que identificarlo. Número 2, luego de identificarlo, entonces hacer un plan para vencer a ese Amalek. Pero ese plan no puede tener éxito si Dios no está incluido. Dios debe estar incluido en todos tus planes, porque lo vas a necesitar. Hashem es el elemento esencial e irreductible para uno poder vencer, porque como vimos anteriormente, en Él está la solución de todas las cosas, el origen. Hay una película de hecho muy interesante que es Inception. Les recomiendo que la vean y que saquen el aprendizaje de allí que ustedes mejor consideren. Y el tercer punto entonces es tomar acción. No es solo identificar a Amalek, no es solo hacer el plan, incluir a Dios en él, sino tomar acción para vencer a este Amalek y nosotros llegar al nivel donde podamos traer la mayor cantidad
de luz a este plano terrenal y traer el mayor equilibrio a este mundo desequilibrado. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Dios así lo ha determinado. Y antes que todas estas cosas, tú eres más que vencedor. Shalom, shalom. No olvides compartir, suscríbete y dale a la campanita.